Clase uno de este curso completo que vamos a ver de análisis técnico. Ahora vamos a partir con una clase enfocada en el oro. Ya vamos a partir primero entendiendo qué es la tendencia y cómo la podemos identificar. Es importante que tengas tu mente siempre en crecimiento y siempre estés actualizando tu forma de hacer trading. Yo antes hacía Smart Money y nunca me dio los resultados que quería y por eso fui y me actualicé, fui y expandí mi mente más allá de lo que yo creía que era verdad. Y aquí llegué a una de las bases de mi nueva metodología, que es una base bastante común, bastante utilizada. Primero vamos a entender qué es la tendencia. Ya, para una tendencia, sea tendencia, es clave no el impulso. Ya, lo que es clave es el retroceso. Eso es lo clave dentro de una tendencia. ¿Por qué? Porque este retroceso que tenemos aquí, ya, este retroceso que tenemos acá, este no puede ser más bajo que este de aquí, ¿cierto? Que este que tenemos aquí. Eso es clave, ¿ya? No puede ser más bajo. Eso tienes que anotarlo en tu libreta, ¿ya? Sobre todo si estás iniciando en este mundo del trading. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al ser más bajo, nosotros tenemos unas cuantas formas de ver la tendencia. Por ejemplo, si tienes un alto, tienes un bajo y tienes un alto, este bajo que tienes aquí, ya, este bajo de aquí, no puede ser más bajo que el bajo que tenemos acá. Algo súper sencillo de entender. Ya, por ejemplo, si tienes un alto, un bajo, un alto, un bajo y un alto, y aquí el precio después hace un bajo más bajo que ese de allí, lo que nos está diciendo es que el precio ya no tiene fuerza para seguir subiendo y probablemente el precio empiece con las caídas. Por eso es importante que si vas en una tendencia al alza, el precio no pase, por ejemplo, este bajo de aquí, como tenemos en este ejemplo. Si se fijan, el precio cae muy fuerte, pero continúa al alza nuevamente. Vamos a ver más ejemplos como estos. Vamos ahora a una temporalidad un poco mayor. Ya vamos a entender qué está pasando en una temporalidad un poco mayor. Aquí lo que tenemos es que el precio nos genera este alto que tenemos aquí, nos genera este bajo y luego el precio nos genera un alto más alto, ¿cierto? Ese alto más alto nos genera un bajo, ¿cierto? Y ese bajo nos genera un alto y ese alto nos genera un bajo y ese bajo nos genera un alto. Pero fíjense en lo que pasa aquí. Si se fijan, miren, si nosotros somos observadores, el precio sigue subiendo después. Pero ¿qué pasó aquí? Aquí hubo un retroceso. Y ese retroceso también lo puedes aprovechar. Fíjense que aquí el precio quiebra la estructura. Ya, fíjense, aquí tenemos el alto, ¿cierto? El bajo que no pasa, el bajo anterior. Ya, porque para el precio quebrar la estructura, este bajo que teníamos aquí debería haber roto este de aquí para ser bajista. Como no lo hizo, vamos a seguir con las compras. Entonces el precio nos hace un alto más alto, un bajo, nos hace un alto más alto, un bajo. Fíjense que ese bajo no pasa más bajo que el último bajo. Entonces ahora tenemos un alto más alto, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa ahora? El precio empieza a caer y fíjense que allí el precio quiebra la estructura. ¿Qué significa que haya quebrado la estructura? Significa que el precio ahora perfectamente tú pudiste haber buscado ventas, ¿cierto? El precio retrocede, quizás en alguno de estos puntos pudiste haber vendido hasta un punto de acá. Esta es una temporalidad de un día, es una temporalidad bien alta. Entonces esa caída fueron algunos cientos de pips, muchos pips. Entonces el precio cae, ¿cierto? Pero al caer, fíjense lo que hace el precio. Ya, fíjense lo que hace el precio al caer. El precio cae y nos genera un nuevo alto. Fíjense en esto. El precio me genera un bajo, me genera un alto y me genera un bajo. ¿Cómo sé hasta dónde va a caer? Eso no lo sé. Lo único que yo sé es que yo tengo una estructura la cual yo sigo. Entonces, significa que si el precio quiere seguir subiendo, debe romper la estructura bajista para irse con una estructura alcista. Entonces, fíjense que acá el precio nunca rompió el bajo que me generó un alto.
¿cierto? Por aquí tengo este alto que me provocó un bajo. Entonces lo que hace el precio, rompe alcista, ya me hace un retroceso. Fíjense que el retroceso no pasa por debajo de ese bajo. Y aquí perfectamente pudiste buscar 1, 2, 3, hasta 5 días pudiste haber esperado para tomar una entrada en compras. Algo súper sencillo dentro de mi nueva metodología que ocupamos para tomar entrada. Fíjense ahora lo mismo, pero en una temporalidad más baja. Aquí muchos tienden a confundirse. Quiero que vean muy bien esto. Ya aquí el precio me empieza a generar un bajo, me genera un alto, me genera un bajo, me genera un alto, me genera un bajo. Y aquí muchos hubiesen dicho, pero Benjamín, eso es un quiebre de estructura. Pero si te fijas bien, donde tengo trazada la línea, ese bajo ni siquiera había roto este bajo de aquí que teníamos en una temporalidad más alta. Fíjense, ese es el quiebre de estructura y fíjense que todavía no generaba una rotura como tal. Entonces, básicamente la rotura es todo este movimiento. Entonces tenemos el retroceso y tenemos el bajo más bajo, de una forma más simplificada. Ya, porque aquí el precio hubiese subido, ¿cierto? Pero subía con estructura, alto, bajo, alto, bajo, alto. Y aquí muchos hubiesen dicho, pero Benjamín, aquí quebró la estructura, ¿cierto? Tiene un bajo, tiene un alto, tiene un bajo y el precio se dispara al alza. Justamente eso es lo que vamos a ver en clases futuras. Por eso es importante que te conectes y veas todas estas clases para que puedas elevar tu nivel de trading al siguiente nivel. Y como regalo por estar en esta clase, le vamos a hacer seguimiento a lo que viene siendo el oro en vivo. O sea, clase a clase le vamos a ir dando un seguimiento al oro para que puedas tomar oportunidades por conectarte a las clases. Vámonos al gráfico actual que tenemos en el oro. Ya, yo lo marqué con lo que les acabo de enseñar. Ya, yo lo marqué con lo que les acabo de enseñar. Y fíjense que tenemos, disculpen. Y fíjense que aquí tenemos una estructura ya que nos genera un alto, un bajo, un alto más alto, quiebre de estructura, tenemos el alto, tenemos el bajo y tenemos la rotura. ¿Qué significa? Que esto estaba alcista, ¿cierto? Estaba alcista, el precio hoy día quiebra la baja. ¿Qué significa? Que el nuevo rango que tenemos es este alto que tenemos aquí y este bajo que tenemos acá. ¿Qué significa? Que para que el oro nuevamente vaya alcista tienen que pasar dos eventos. Tiene que romper ese alto o hacerme un bajo nuevo, un retroceso, un bajo, un quiebre de estructura y seguir al alza. Básicamente lo que tendría que hacer. Entonces, nosotros como traders podríamos esperar quizás una venta en esta zona para seguir la tendencia actual. Así que eso, chicos, suscríbanse, dejen su like, dejen su comentario si quieres que este curso continúe y la información vaya mejorando día a día. Cuídense mucho. Chao, chao.